Bienvenidos a Funciones Lineales 20. La clase pasada habíamos visto una interesante demostración que decía que si dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. En realidad la propiedad debería decir así, ¿no? Dos rectas, las gráficas de dos rectas son paralelas si solo si sus pendientes respectivamente son iguales. Si solo si significa condición necesaria y suficiente. Si solo si significa un implica para ambos lados. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Lo habíamos visto en muchos videos pasados. Cuando nosotros explicamos lo que es una proposición, un teorema, hipótesis implica tesis. Hipótesis son las condiciones suficientes que necesito para poder, a partir de un proceso, una demostración, llegar a la tesis o a la consecuencia final. Y cuando yo digo una condición necesaria y suficiente, significaría que la vuelta también es válida. O sea que la tesis implicaría la hipótesis. Eso sería la vuelta. O el teorema inverso, ¿no? O opuesto. En todo caso, la tesis también se va a hacer la condición suficiente que implica esa hipótesis, que va a ser ahora como si fuese la tesis, ¿no? De ese teorema que se llama opuesto o recíproco. Se supone que hay que hacer todo un proceso algorítmico, toda una serie de pasos a seguir, en el cual me voy ayudando con definiciones, axiomas y otras propiedades para poder llegar a esa consecuencia final. Bueno, en todo caso, volviendo al tema de esta propiedad de las funciones lineales, la idea del enunciado es muy obvia, o sea, si solo si, condiciones necesaria y suficiente para que sean paralelas. Condiciones fundamentales que las pendientes de ambas sean iguales. Si las pendientes de ambas son iguales, implica que son paralelas. Y si son paralelas, implica, o sea, al revés, que las pendientes son iguales. Eso significa sí, solo sí. Un implica para ambos lados. Nosotros demostramos la vez pasada una sola implicancia, que es la siguiente. Si las dos gráficas de dos funciones lineales son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Hay que repasar el video anterior. No voy a volver a repetir todo eso. Fue interesante la demostración. Lo que hay que aclarar fuertemente que la demostración la hemos hecho en base a la idea intuitiva de ver dos rectas paralelas. Obviamente nosotros si hicimos dos gráficos de dos rectas cualesquiera, podría haber elegido otro par de rectas paralelas, y la demostración que llevé a cabo en la clase pasada hubiese sido similar. O sea, lo que quiero enfatizar es lo siguiente. No importa el par de rectas que yo grafiqué, como ejemplo, no importa cómo estén orientadas, lo importante es que sean paralelas, no importa si son así, así o asá, no importa cómo estén orientadas, la idea de la demostración es similar. Por eso yo dije dos rectas genéricas, y tomé digamos, un par de puntos para cada una de ellas. Ese par de puntos puede ser un par de puntos cualquiera. Y bueno, hicimos toda una geometría en la cual entendimos que, y en lo cual también usé una propiedad fundamental para esa demostración, que es una propiedad geométrica de la geometría euclidiana, que dice que dos rectas son paralelas cuando estas se encuentran, cuando todos los puntos de ellas se encuentran a las mismas distancias. O sea, dos rectas son paralelas cuando estas se encuentran a la misma distancia, no importa los puntos que yo tome sobre la recta. Dicho muy grotescamente, ¿no? Obviamente no estoy poniendo toda la severidad o formalidad. Lo que quiero decir que dos rectas paralelas siempre se van a encontrar alineadas a la misma distancia una de otra. Es como ir por la ruta 2, ¿no? Unos van para Buenos Aires y otros vienen para Mar del Plata. Bueno, o al revés. Obviamente que la distancia que existe entre las dos rutas, de ida y de vuelta, son las mismas, o sea, no se separan. En algún momento por ahí se desvía un poco, bueno, pero
Supongo que son paralelas, bueno, las dos carreteras, lógicamente, siempre se van a encontrar a la misma distancia una de la otra. Es la propiedad geométrica que es muy intuitiva. Es muy intuitiva, pero hay que demostrarla, cual no tenemos todavía las herramientas necesarias como para demostrar esto que estoy diciendo, que dos rectas paralelas siempre se encuentran a la misma distancia, siempre. Porque como estas nunca se tocan, o se tocan supuestamente en el infinito, que es algo inalcanzable, siempre se van a encontrar con el mismo distanciamiento una de la otra. Aplicando esa propiedad pudimos demostrar analíticamente que las pendientes de ambas rectas van a ser iguales. Bueno, así hicimos una demostración bastante entendible, lo explicamos con bastante lujo de detalles. Hoy vamos a hacer otra demostración de lo mismo. Uno dice, ¿para qué va a estar tiempo por una demostración de lo mismo si ya con esa la entendí? Por ahí hay uno que no la entendió, estaría bueno hacerla de nuevo, pero de otra forma. Y además para motivar el razonamiento en el sentido de que uno no tiene que convencerse con una sola demostración. Uno puede haber, de un teorema, de una propiedad, puede haber cientos de demostraciones de lo mismo y todas son equivalentes. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras tiene conocidas 564 demostraciones diferentes y todas son equivalentes porque llegan a lo mismo. Si no, no es que existe una demostración que no llega a lo mismo, sino sería una incoherencia total, una inconsistencia absoluta. No puede un teorema demostrar una cosa y otro teorema otra. No. Los teoremas de Pitágoras todos demuestran lo mismo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, eso es lo que decía tener. Pero puedo tener muchas demostraciones de una propiedad de un teorema, pero todas condicen a lo mismo, si no, no tiene ningún sentido. Habría una contradicción ahí. Bueno, hoy vamos a hacer una demostración similar, equivalente a la del otro día. Quizás esta nueva demostración lo que tiene es que vamos a hacer van a ser casi los mismos pasos, pero en una forma desordenada. Quizás desordenando un poco los pasos a seguir, se entienda un poco mejor que la del otro día. Y por ahí resulta más práctica o no, pero más allá de que se entienda mejor o no, para mí se va a entender mejor, claro. Lo importante es destacar que las demostraciones pueden ser distintas, pero son equivalentes a la hora de dar el mismo resultado. Y otra cosa para enfatizar el razonamiento es la siguiente, que no importa el par de gráficos que tomemos, que hagamos, con tal que sean paralelas, que sean así, o menos inclinados, más inclinados, no importa, que sean paralelas. Con tal que sean paralelas, yo puedo tomar 2 puntos de una y 2 puntos de otra y hacer la misma demostración que hice el otro día, o la demostración que voy a hacer ahora. No importa el gráfico, lo que quiero motivar de que la demostración va a ser independiente del gráfico. El gráfico es simplemente la muleta necesaria para entender lo que estoy razonando, pero no es, de alguna manera, la condición suficiente que me garantiza la idea del teorema, la tesis de la demostración. No, el dibujo es una cuestión de apoyo intuitivo, mental, para poder entender mejor lo que estoy haciendo, porque muchas veces si uno no hace un dibujo, cuando realmente puede hacerlo, medio como que resulta áspero, chocante, muy algebraico, muy abstracto, y a la hora de que el espectador tiene que ver una demostración, medio como que cambia de canal y va a buscar otro video para que le explique lo mismo. Entonces la idea es explicarlo de varias formas. No es que no vamos a estar todas las clases explicando lo mismo de diferentes formas, pero por lo menos esta clase va a servir para ver esa demostración que vimos en la clase 19 en una manera por ahí que puede resultar más amena. Bueno. Y como siempre vamos a ir al Mathway, que siempre nos ayuda. Vamos a la página del Mathway. La vez pasada sí, nosotros utilizamos esta plataforma, siempre la estamos usando, es muy práctica. Ya después de tantos videos que uno vio, ya entiende cómo usarla. Pero es bastante práctica a la hora de hacer gráficos.
Nosotros cuando hicimos la demostración la vez pasada, agarramos dos funciones lineales cualquiera, o sea, acá donde dice ingrese el problema, ingresamos dos funciones lineales, f y g, creo. Y bueno, pusimos las fórmulas de las funciones lineales y graficó el Maxwell. Y me graficó dos rectas paralelas. Bueno, lógicamente yo lo hice a propósito de graficar dos funciones que tienen la misma pendiente, porque yo ya conocía la propiedad, claro. Pero lo hago a propósito como para hacer un dibujo. Pero lo que quiero destacar, que no importa el dibujo que haga, con tal que las dos rectas sean paralelas, la demostración que yo haga sobre que si son paralelas, entonces las pendientes son iguales, la demostración va a ser la misma, son similares, son equivalentes. Llegamos a lo mismo. Por eso son semejantes. Pero lo puedo demostrar de una forma o de otra, no importa. El gráfico simplemente es una ayuda mental para poder llegar concretamente a la conclusión de que las pendientes van a ser iguales. Pero bueno, hoy vamos a hacer otra demostración de Omni. Vamos ahora a ingresar dos funciones cualesquiera, diferentes a la de la vez pasada, como para que uno se esté acostumbrado a que no va a depender la demostración de un teorema de un gráfico en particular. No, porque si dependiese de un gráfico en particular o del gráfico que yo hago, inclusive si lo hago a pulso y lo hago mal, bueno, realmente no sería matemática, no sería nada formal, sería todo intuitivo, como que yo dijese, bueno, hoy los dos gráficos de la recta paralela lo hago así, mañana lo hago del otro lado, o sea, lo hago en forma distinta. O sea, en vez de que estén inclinadas hacia la derecha, estén inclinadas hacia la izquierda. Bueno, el teorema cambió, no me da las pendientes iguales, no, sería una cosa de loco. O sea, si dependiese del gráfico, de los gráficos que yo hago, el teorema, entonces no sería un teorema, sería cualquier cosa. Y eso es falta de formalidad, y la matemática es una ciencia formal por excelencia. Bueno, hagamos dos gráficos de dos funciones cualquiera. Para poder demostrar esto de nuevo, quizás resulte un poco más práctico que la de ayer. F de x, a ver, ya me están graficando. F de x igual a, bueno, a ver si me agarra así, un medio. El un medio lo podemos poner acá, como dice acá abajo. Vuelvo a repetir porque muchos se olvidan de cómo manejar esto. Acá abajo hay una teclita que es de fracción, numerador y denominador. Uno toca ahí y uno pone las cosas, ¿no? Uno podría hacer así, o poner 1 dividido 2 y aparece ya la fracción. Bueno, de cualquiera de las dos formas es equivalente. Ok. Entonces vamos a poner un medio, o sea, hacemos 1/2, el slash es esto, 1/2 ya me lo transforma en una fracción así como está acá en la teclita de fracción. Y acá ponemos la x, un medio de x, ya está graficando el Maxwell. Esta es la gráfica de un medio de x, que pasa por 0, 0. Obviamente, si equivale 0, un medio por 0, 0, me queda f en 0 igual a 0, o sea, i igual a 0. O sea que pasa por el punto 0, 0, 0 de x, 0 de y. Pero no voy a hacer un medio de x. O podría, sí, también, qué sé yo. Un medio de x, y la otra, g de x, qué sé yo, ¿vale? Otra, la de azul es diferente. Que de x es un medio también de x, a propósito lo hago, un medio de x, porque tiene que tener la misma pendiente. Podrían ser pendiente un medio, un tercio, que las dos funciones lineales tengan un pendiente un tercio, la 2, o un quinto, o menos un medio, no importa, pero las dos tienen que tener la misma pendiente para poder realizar la demostración del teorema. No importa, pero las dos gráficas de las dos funciones que yo ponga, siempre y cuando no sean coincidentes como se ven acá, que tengan la misma pendiente. Y como yo todavía no agregué en g de x la ordenada al origen, lógicamente vamos a ver que las dos rectas, tanto la roja y la azul, coinciden sobre la misma recta, o sea, no hay diferencia. Pero si cambiamos, por ejemplo, y de pronto le ponemos, a ver, -1, ahí cambió. Ahí se ve. Porque el -1 sería la ordenada al origen de la función que sería azul, que es justamente donde la recta azul corta el eje y, en -1. Bueno, elegí dos funciones lineales cualquiera para hacer mi demostración.
Podría separarla, o sea, en vez de -1 le pongo -2, y bueno, está más separada. Ahí podría ser mejor que se vea. A la hora de demostrarlo, quizás resulta un poco molesto. Vamos a volver a -1. Ya más no están tan separadas, pero sabemos que las dos rectas son paralelas porque las pendientes de ambas son iguales, valen 1/2. Lo que podemos ir cambiando un poquito la escala. Acá ponemos más. O podemos poner menos. Es lo mismo, digamos. El tema es que hagamos un lindo dibujo para poder hacer una buena demostración. Muchas veces el dibujo, si bien tiene que ayudar a la demostración, tiene que ser más o menos algo prolijo. No digo perfecto, pero algo estético en el sentido de poder orientarnos bien. Pues si el dibujo es un desastre, la demostración muchas veces no sale bien por lo desastroso de nuestro pulso, nuestro gráfico. Tratemos de hacerlo de una manera más prolija, lo más prolijamente posible, claro. Ok. Entonces nos quedamos con este gráfico, a esta escala, claro. Bueno, acá ya tenemos la gráfica roja, un medio de X, un medio es la pendiente de la gráfica roja, la ordenada al origen es 0, lógico, porque pasa por el punto 0, 0, y la gráfica G de X, que es azul, un medio de X menos 1. Pendiente vale 1/2 también, y -1 va a ser la ordenada al origen, obviamente donde la recta azul corta el eje Y y lo corta en -1. Ok. Bueno, bárbaro. Con esto vamos a empezar la demostración. Y la propiedad viene enunciada, como siempre. Vamos a escribir ahora. Formato 18, ¿puede ser? La propiedad era la misma de siempre, o sea, digamos que sigue siendo la misma. A ver si podemos aumentar el formato 24, sí. Propiedad. Sí. Las gráficas. Ahí. Gráficas. De dos funciones lineales. De dos funciones lineales. Son paralelas. Sí, está bien. Paralelas. Entonces, bueno. Sí, entonces. Sus pendientes son iguales. ¿Por qué dudé en poner la propiedad? Porque en realidad es un sí solo sí, en realidad, ¿no? O sea, la propiedad más general es esta, condición necesaria y suficiente para que dos gráficas de dos rectas o de dos funciones lineales sean paralelas, que las subpendientes sean iguales. O sea, cuando uno dice entonces, significa hipótesis implica tesis. En este caso la hipótesis que las dos, o sea, el dato que tengo, o sea, digamos, la información que tengo, que es la hipótesis, es que las dos rectas, las dos funciones lineales, las gráficas de las dos funciones lineales son paralelas. Esa es la hipótesis, la información que tengo que procesar. Entonces significaría el implica. Implica que sus pendientes son iguales. Esto de que las pendientes son iguales sería la tesis o la consecuencia del teorema, que es lo que más nos importa. El tema es que se cumple también la recíproca de este teorema. O sea, la recíproca es que, al revés, leer de tesis a la que la tesis implica la hipótesis. O sea, que si sus pendientes son iguales, entonces las gráficas de las dos funciones lineales son paralelas. Nosotros la vez pasada demostramos esta propiedad, que dice entonces, o sea, sabiendo hipotéticamente que las gráficas de las dos funciones lineales son paralelas, entonces, en consecuencia, sus pendientes son iguales. Y a eso me remito también hoy, porque va a ser la demostración equivalente a la que vimos la vez pasada. La recíproca, bueno, quizás la pueda demostrar la clase que viene, o en algún momento.
pero quiero destacar que esta es simplemente el teorema directo de esa propiedad general, ¿no? La recíproca es al revés, ¿no? La tesis implica la hipótesis, o sea, si sus pendientes son iguales, entonces las gráficas de las dos funciones lineales son paralelas. Nosotros vamos a demostrar el teorema directo que es el que demostramos la vez pasada también. Lo recuadro, pero no me gusta el color negro, así que lo recuadro con rojo. Ahí está. Eso es lo que demostramos la vez pasada y lo que pretendemos demostrar hoy también. Bueno. Demostración. Ahí. Demostración. Como siempre, la demostración es lo que vamos a hacer para llegar a la conclusión de que las pendientes son exactamente iguales. Como siempre. Ahí está. Okay. Bueno, vamos a subrayar esto y vamos a procesar la demostración. Bueno, el gráfico nos va a ayudar a procesar la demostración. Vamos a hacer de una manera distinta, un poco desordenada respecto de la demostración anterior. Es decir, vamos a utilizar casi el mismo procedimiento que la demostración de la vez pasada, pero de una forma desordenada respecto de la vez pasada. O sea, en otro orden, eso es lo que quiero decir. En otro orden, pero va a ser similar. Y quizá puede resultar, desordenando los pasos de la demostración, puede llegar a resultar un poco más didáctico. Veamos. Por empezar, la idea de la demostración es aplicar en particular una propiedad de la geometría euclidiana que vimos también la vez pasada, que dice que dos rectas son paralelas si se encuentran a la misma distancia. O sea, esto es el ejemplo de ir por la ruta 2, ¿no? Las dos carreteras, las dos rutas, una va para Buenos Aires y otra va para Mar del Plata, van en sentido opuesto. Obviamente que las rutas van a estar paralelas, siempre a la misma distancia, ¿no? Es como dos calles paralelas. Dos calles paralelas en la ciudad van a estar siempre a la misma distancia una de la otra. Esa es la idea, ¿no? En concreto, es una propiedad de la geometría euclidiana que se demuestra, no lo voy a hacer porque no tenemos recursos ahora para hacerlo, tampoco me interesa, pero es intuitivo, siempre se encuentra a la misma distancia. Pues si uno, por ejemplo, qué sé yo, le gustaría, no sé, veamos, yo quiero trazar la distancia de este punto a este punto. Vamos a hacerlo con otro color. Y no me sale otro color. Ahí está. Con verde. Voy a acá, acá. Esta distancia que estoy trazando en verde es la distancia entre ambas rectas. Obviamente que siempre, si trazo la distancia entre dos rectas, en forma perpendicular, claro. En ese caso. Siempre la misma, siempre va a ser lo mismo. Parece la vía de un tren, ¿no? La vía de un tren, las vías son paralelas, bueno, lo mismo. O parece una escalera, ¿no? Bueno, lo mismo, el ejemplo de la escalera es similar. Ahí está. Siempre se van a encontrar las dos partes a la misma distancia. O sea que las rectas, lógicamente, son paralelas y cumplen ese requisito. Que estas distancias van a ser exactamente las mismas. O sea, a este punto, qué sé yo, lo llamo A, y a este punto de acá abajo lo llamo B, por así llamarlo, claro, o sea, lo puedo llamar de otra forma si quiero. Pero A y B, bueno, listo, ahí está. Bueno, y a este
esto que quizás está acá. Bueno, entonces, correr el gráfico me molesta mucho. Y esto, qué sé yo, D se llama. Pongámosle una letra que puede ser cualquier letra. La idea es identificar los puntos. Bueno, quiere decir esta propiedad que la distancia entre A y B es la misma distancia entre C y D. Medida regla, ¿no? O sea, las distancias son iguales. Entonces yo concluyo y se ve claramente que la distancia entre A y B es exactamente igual a la distancia entre C y D. Sí, muy intuitivo, o sea, sí, obvio que también requiere de una demostración formal, ¿no? Dentro de la geometría, pero no lo voy a hacer. Lo importante es saber, por lo menos ahora a este nivel, intuir las cosas. Y si podemos hacer una demostración como la que estamos haciendo, fácil, lo posible. Bueno, lógicamente esas distancias van a ser iguales. Y así con todos los demás puntos, que puedo trazarlo. Sí, bueno, la propiedad, la voy a escribir en verde, dice así. Propiedad de la geometría euclidiana. Propiedad geométrica. Dos rectas paralelas siempre se encuentran siempre se encuentran a la misma distancia. Listo. Ya está, o sea, uy. Parece evidente, parece algo trivial, algo sin discusión, pero no es un axioma ni ninguna definición. Es una propiedad geométrica que es demostrable dentro de la geometría. Ahora poco importa cómo se demuestra, o sea, importante es usarla para nuestra demostración. Muchas veces uno usa demostraciones, digamos, uno usa propiedades que si bien tienen su demostración, no importa en ese momento, lo que importa es saber usarlo para demostrar la propiedad del momento, que la propiedad del momento es esta que está en rojo, ¿no? Si las gráficas de dos funciones lineales son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Entonces usamos esta propiedad para demostrar lo que queremos. Y va a resultar muy efectivo. Ahora, alguno puede preguntar, ¿es necesario usar esta propiedad para demostrar esto? No, no es necesario. ¿Podría usar otra propiedad? Sí, claro. Puedo usar otra propiedad. Puedo usar otro argumento, pero tengo que fundamentar ese argumento. O sea, tengo que fundar un buen argumento que me posibilite demostrar esto mismo de otra forma. Pero bueno, o yo recurro a esta propiedad como me parece muy intuitiva, muy evidente, que puedo usar otro recurso geométrico, trigonométrico y qué sé yo, no lo dudo. Pero me parece que a la hora de demostrar esto, me parece que es una buena propiedad geométrica que está al alcance de todos y se puede entender muy bien. Bueno, ok. Bueno, supongamos que ahora A, B, C y D lo vamos a poner acá. Si yo puse A, B, C y D en el ejemplo de acá abajo, pero ahora vamos a trazar también 2 puntos de esta recta roja y 2 puntos de la recta azul. ¿Para qué? Para aplicar esta propiedad que está en verde, que 2 rectas paralelas siempre se encuentran a la misma distancia. Por ejemplo, yo acá tracé acá abajo, como se ve, rectas que son verdes, perpendiculares a ambas rectas. Pero no necesariamente tienen que ser perpendiculares. Podrían ser oblicuas, o sea, podría ser así. Ahí. Podrían ser oblicuas, oblicuas significa así. Por ejemplo, supongamos que trazamos 2 rectas verdes paralelas al eje Y. Bueno, ejemplo. También la propiedad es válida, ¿no? O sea,
La distancia entre las dos rectas se mantiene igual, paralelamente al eje Y. Bueno, listo. Pero se cumple. Se cumple que estas distancias sean iguales. O sea que A, B y CD podrían ser estos también. Este podría ser A y este podría ser B, y bueno, y así respectivamente. Claro. O sea, la propiedad sigue siendo válida, no importa si las rectas son perpendiculares o no a las dos rectas o a las dos funciones lineales graficadas. O sea, es la misma, ya. No importa. Pero bueno, ahí está. Y acá este sería, digamos, D. El reemplazo de los otros. O sea, lo que quiero decir es que la distancia entre B y la distancia entre C y D son iguales. Ya está, listo. O sea, no necesariamente tienen que ser perpendiculares a las dos rectas graficadas, esos segmentos verdes. Bueno, esa va a ser la idea de ahora. Entonces, lo que vamos a hacer así en negro. Vamos a tomar 2 puntos de la gráfica roja y 2 puntos de la gráfica azul, como se ve acá dispuesto en verde, ¿no? Con verde yo grafiqué estas dos rectas verdes paralelas al eje Y, bueno, A, B y C, D, bueno, algo parecido vamos a hacer acá. Negro. Ahí está, sí. Bien, supongamos por un momento, ¿no? Como hicimos la vez pasada, agarramos el valor de X cualquiera. Fijémonos que X es un valor genérico. Cuando digo genérico, puede ser un valor cualquiera. Agarro y trazo esta rayita. ¿Quién es esta rayita? Bueno, no sé precisamente. Y como no sé, lo vamos a apodar con un nombre. Seguramente es un valor numérico, claro, sobre el eje de abscisas X. Pero lo vamos a apodar con una letra, porque esto cuando es genérico se apodan con letras. Esta letra la vamos a llamar A. ¿Por qué? Porque la podría haber llamado C, D, Carlos, Pedro, Ricardo, no importa, lo llamo como sea. Le pongo una letra que indica un número real. Y que va a ser la coordenada X, o la coordenada de abscisa correspondiente a algún punto de la recta roja o de la recta azul. Bueno. Ok. Bueno. Supongamos que a partir de X igual a A, bueno, a partir de X igual a A, bueno, lo que voy a hacer es encontrar las ordenadas correspondientes a las dos funciones lineales. Lo que tengo que hacer, básicamente, es levantar desde el punto A una línea, así. Bueno, por ejemplo, para la recta azul. Cuando levanto una línea vertical al eje X desde A, llego a un punto de la recta azul, que corresponde un valor de I o de ordenada, que básicamente va a ser esto. Una línea paralela al eje X y perpendicular al eje Y. Bueno, ese valor corresponde a lo que daría la función f de x en A, o más bien g de x en A. La función g de x en A va a ser el valor simplemente g de A. O sea, el valor que arroja la función g en x igual a A, lo cual va a ser un valor de y, valor de ordenada, de la imagen de la función. Bueno, ahí está. Entonces, hemos encontrado un punto de coordenadas A, G de A, que es este punto que está acá, que no lo voy a trazar, como lo indicó el puntero, que justamente está contenido dentro de la recta azul. Bien. Lo mismo vamos a hacer con la gráfica de la función roja, que es la función f de x. O sea, vamos a levantar la recta, a ver si me permite el zoom, una recta también. Debería ser línea de puntos, lo que pasa es que el zoom no tiene líneas de puntos. Bueno. Toco la recta y a partir de ahí me proyecto paralelamente al eje X
cortando perpendicularmente al eje de ordenadas. El valor que toca va a ser el valor de ordenada correspondiente al eje Y. O sea, a partir de acá, voy trazando una recta digamos, paralela al eje X, al eje de abscisa, perpendicular al eje Y. Perpendicular forma 90 grados, ¿no? Bueno, ese valor que toca el eje Y va a ser la ordenada correspondiente al valor X igual a A de la función f de X, de la función roja. Bueno, entonces esto es otra cosa, claro, que la función f de A. O sea, el valor que da la imagen de la función evaluada en X igual a. Vamos a acercar un poquito. Bueno, listo. ¿Por qué hice esto yo? ¿Porque se me dio la gana? No. Porque la intención es aplicar esta propiedad que está en verde, esta propiedad geométrica, que la distancia entre dos rectas paralelas es siempre la misma. Y ese va a ser el chiste. Ese va a ser el chiste para poder demostrar de que las pendientes van a ser iguales. Hay que hacer, bueno, el procedimiento algebraico que vamos a mostrar y como vimos la vez pasada, y vamos a llegar a que las dos pendientes de las dos rectas van a ser exactamente iguales. Ese va a ser el chiste. Bueno, y ahora hacemos lo mismo, agarrando un valor B, otro valor de X, genérico cualquiera, por supuesto cualquiera, el que más les guste, pues lo podemos colocar acá, 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 en cualquier lugar del eje X, no importa cuál. Esto es genérico, es una demostración genérica, una demostración significa genérica porque vale para todos los números reales que quiera, y no importa el gráfico que sea, el razonamiento va a ser exactamente el mismo. Yo trazo ahí un mojón, digamos, una línea, un cortecito, en negrita, y ese valor va a ser un valor genérico B. Es un número real, claro. No sé cuánto vale, por eso le pongo B. B puede ser cualquier número real de la recta. En este caso va a ser ahí. Intuitivamente lo ubicamos ahí. Ahí está. Bueno, hay que hacer lo mismo que antes. Lo que hay que hacer es encontrar las ordenadas correspondientes a las dos funciones. Por ejemplo, la función azul, que es la g de x, lo encontramos proyectando desde el punto B, digamos, desde x igual a b. Uy, lo voy a hacer con menos grosor. Desde acá, desde x igual a b, me lanzo paralelamente al eje Y, perpendicularmente al eje X, cuando corta la recta y encuentro el punto correspondiente al punto de coordenada en X igual a B. O sea, el punto de abscisa X igual a B. Y ahora el valor ordenado correspondiente a ese punto, bueno, agarro este punto que está acá sobre la recta y me lanzo una recta paralela al eje X perpendicular al eje Y. Y así voy a encontrar el valor de ordenada y correspondiente a X igual a B de la función g de X. Bueno, no importa, va a caer ahí, aproximadamente hablando, listo. Bueno, no es precisamente ni uno ni mucho menos, eso es un valor que da la función g de x, que va a ser g de b. Lo ponemos g de b, con tranquilidad, g de b. Listo. Ya está. Y ahora hacemos lo mismo con la otra función, con la función roja, que es la f de x. Lo mismo, lo mismo. Lo que hacemos, proyectamos, nos lanzamos desde B hacia la recta. Vamos a hacerlo mejor. O sea, desde B, hago una línea negra, me lanzo desde ahí. Ahí, perfecto. Creo que... ahí está. Hasta llegar a tocar la recta, claro. Bueno. Bueno,
para x igual a b, la función roja, la función lineal roja f de x, arroja este valor ordenado. O sea, desde este punto me lanzo paralelamente al eje x, perpendicularmente al eje y. Ahí, ese va a ser el valor ordenada correspondiente al valor, sería el valor ordenada de la función f de x correspondiente al valor de x igual a b. O sea que esto va a ser f de b. Quizás soy muy reiterativo y repito lo mismo, pero es cuestión de entenderlo y repetirlo para que, no para cansar, sino para que se entienda bien. Ahí está. Ok. Ya está. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo dije lo siguiente, y lo dije acá, lo escribí en verde, la propiedad geométrica, y lo vimos acá abajo, y la distancia entre las dos rectas paralelas siempre es la misma. Por ejemplo, la distancia entre A y B y entre C y D es la misma, no importa que sean perpendiculares a las rectas, pueden ser dos rectas que son oblicuas paralelas al eje Y, siempre esas distancias van a ser iguales, como lo que vimos acá abajo. Bueno, vamos a usar este argumento fuertemente para nuestra demostración, o sea, lo que estamos diciendo, lo vamos a poner en verde, como lo hicimos recién, que esta distancia, de acá a acá, este punto, vamos a hacerlo de nuevo, este punto a este punto, ahí. Perdón. Trato de ser más prolijo. Esta distancia va a ser exactamente igual que esta distancia acá. Y aplicando la propiedad, ¿no? Listo. Bueno, está bien. Bárbaro. Vamos a poner un nombre a cada uno de esos puntos, como lo hicimos recién acá abajo. Bueno, este también lo llamamos A. Y vamos a ponerlo en verde, que me gusta. Ponerlo en verde. Este lo llamamos A. Al de abajo lo vamos a llamar B. A, B. Y esto va a ser C y D. Claro. Bueno. Listo. Entonces, acá el leitmotiv es la propiedad geométrica en verde. Las dos rectas paralelas siempre se encuentran a la misma distancia. O sea que esa distancia entre esas dos rectas va a ser la misma. O sea, la distancia entre A y B va a ser igual a la distancia entre C y D. Entonces empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Empezamos por eso. Que la distancia entre A y B es igual a la distancia entre C y D. Bueno, a ver. Empezamos por ahí. Voy a vuelta a escribir acá abajo. Distancia A y B, dos puntos A y B, es igual a la distancia C y D. Eso ya está, lo entendimos, muy bien. Bueno, ok. Vamos en el medio. Ahora, ¿quién es la distancia en la gráfica entre A y B? Bueno, la distancia entre la gráfica entre A y B, prestemos un poco de atención, es muy simple. Es muy simple. Agarrar el puntero láser, así se ve. La distancia entre A y B es esta distancia, que lo puedo medir a regla.
Esto que está en verde. Eso es la distancia entre A y B. Bueno, obviamente serán centímetros, en metros, en kilómetros, lo que sea. No importa la magnitud. La cuestión es la siguiente. Yo tengo que sacar la distancia como segmento AB, dada los datos de F en A y G en A, es fácil. ¿Por qué? Yo sé que F en A, si vemos el eje de ordenadas, es esto que estoy trazando con el puntero láser. Esto es F de A, esta altura. Eso es F de A. Y después trazo otra altura, que sería la altura del punto B, que sería esto, G de A. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces tengo dos alturas, que, vuelvo a repetir, la altura del punto A, que es sobre el eje de ordenadas, ¿no? Que va a ser F de A, que es lo que estoy trazando acá. Esto es F de A. Y esto es la altura del punto B con respecto al eje de ordenadas, que va a ser G de A. Entonces, si yo hago F de A, que es todo esto, menos G de A, que es esto otro, la diferencia me va a quedar un segmento que va desde G de A a F de A. O sea, esta diferencia que estoy indicando con el puntero láser, no es otra cosa que F de A menos G de A. Y esa es la distancia que existe entre A y B. Entonces vamos a poner eso, claro. F de A menos G de A es la distancia entre A y B. Vamos a ponerlo acá. Y lo mismo pasaría con C y D. Con C y D, lo mismo razonamiento, y lo voy a repetir para que se entienda bien. Yo quiero medir la distancia entre C y D, que es este segmento que estoy trazando con el puntero láser, que es ese segmento verde. Ahora, bueno, ¿cómo lo puedo poner esa distancia en función de las funciones? Bueno, es fácil. Yo sé que esta altura es la altura del punto C, y esta altura que estoy indicando es la altura del punto D. El punto D. Si lo vemos en el eje de ordenadas, es equivalente. Esta va a ser la altura del punto C, y esta otra va a ser la altura del punto D. Si yo hago esta diferencia, F de B, que es toda esta altura grandota, menos esta altura que está acá abajo, que es G de B, la diferencia me va a quedar una distancia entre G de B y F de B, que es la que estoy indicando con el puntero láser. Entonces, F de B menos G de B no es otra cosa que la distancia entre C y D. O sea, con el mismo razonamiento, encaro, ¿no?, lo otro. O sea que esto va a ser igual a F de B menos G de B. F de B menos G de B. Bueno, listo. Buenísimo. Vamos a ponerlo acá en su lugar. ¿Claro? Ahí procesamos la información, que yo sepa. A ver si puedo procesar un poquito más arriba. Ahí. Ahí queda más peli. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, yo la vez pasada había dicho, bueno, ¿qué pasa si en vez de hacer F de A menos G de A hubiese hecho al revés, G de A menos F de A? Bueno, va a haber un cambio de signo. Ya sé que va a haber un cambio de signo. Alguno por ahí F de A menos, bueno, F de A acá en este ejemplo, F de A menos G de A va a dar positivo. Porque F de A es mayor que G de A, porque está arriba de G de A, ¿no? Obviamente. Ahora, si hubiese hecho G de A menos F de A, bueno, obviamente como G de A es menor que F de A, la diferencia va a dar negativa, lógico. Bueno, pero a la hora de distancias no importa el signo, porque las distancias siempre en geometría se definen positivas. No existen distancias negativas en la geometría ni en la vida real. No existe un loco que me diga que el cable que compré vale menos 3 metros. O sea, no. Vale 3 metros la distancia del cable. No puede valer menos 3 metros. Pero bueno, a la hora de las distancias, tenemos que saber que las distancias son siempre positivas en geometría. Y por lo tanto, bueno, en el caso que haga F de A menos G de A, acá en el gráfico se ve que F de A es mayor que G de A. La diferencia va a ser positiva, no hay problema, ahí es positiva. Pero si hubiese hecho G de A menos F de A,
lamentablemente GDA es menor que FDA, se ve gráficamente. Bueno, la diferencia va a ser negativa. Y si da negativa, digo, bueno, no puede ser una distancia negativa. Bueno, no importa, le quito el signo y ya está. O le cambio el signo o lo multiplico por menos y ya está, lo convierto en positivo. Pero no es el problema ese. Lo importante es que hay que tener en cuenta que las distancias son positivas. Hago una cosa o la otra, vamos a llegar a la misma, al mismo valor, pero positivo, claro, tiene que ser positivo. Y eso va a ser la distancia. Eso lo aclaré yo en el video pasado. O sea, hagamos FDA menos GDA o GDA menos FDA, no importa. O hagamos FDB menos, en vez de FDB menos GDB, hacemos GDB menos FDB, es lo mismo. No importa el signo acá, porque estamos hablando de distancia. Lo aclaro porque por ahí puede resultar la pregunta. Está bien, las preguntas son todas muy importantes, porque a la hora de preguntar es porque uno no entiende, y si se deja llevar por las circunstancias de no preguntar, después se convierte en una bolsa de dudas, y a la hora de querer agarrar todo esto no se entiende nada. Y bueno, analíticamente, ¿quién es FDA, GDA, FDB y GDB? Bueno, hay que definir quién es FDA, quién es FDX y GDX. Bueno, FDX, bueno, ya sé que FDX es un medio de X acá y GDX es un medio de X menos 1. Bueno, qué chiste. Yo utilicé esta dos gráficas para hacer un gráfico, pero olvidémonos de esas dos funciones. Por un momento, olvidémonos de esas dos funciones. Supongamos que f de x, estas son dos funciones genéricas cualquiera ahora. Cualquiera. F de x es, qué sé yo, m por x más b. Y bueno, así, no importa quién es. Y la otra, g de x, otra función cualquiera, claro, es genéricamente hablando, es m', a ver si me salió el prima, no me salió lindo. Ahí sí. M' por x más b'. Bueno, listo, no importa. Son dos funciones lineales cualquiera, claro. Yo utilicé esos dos ejemplos numéricos que están ahí al costado, donde hice dibujar en una gráfica, pero por el solo hecho de graficar, de que el Mathway me tire dos gráficos lindos y pueda hacer toda esta geometría. Pero ahora, no, digamos, estas dos funciones para nosotros son dos funciones lineales cualquiera, donde tienen pendientes y ordenadas al origen cualquiera. O sea, genéricamente hablando, f de x de la forma m por x más b, y g de x es de la forma m' por x más b', punto. Donde m, b, m' y b' son números reales cualquiera. La cuestión es que, bueno, la idea es que sean paralelas las dos gráficas, para que sus pendientes sean iguales, que eso es lo que tenemos que llegar a demostrar. Bueno, entonces, nosotros habíamos quedado recién en esto, que FDA menos GDA es igual a FDB menos GDB. Bueno, la idea es, una vez que definimos quién es FDX, GDX, como lo definimos acá abajo, bueno, calcular FDA, GDA, FDB y GDB con estas dos fórmulas que escribí. Bueno, lógico, vamos a calcular. Bueno, FDA menos GDA, ¿qué va a ser FDA menos GDA? Bueno, empecemos. Bueno, FDA lo pongo entre paréntesis, por ponerlo entre paréntesis, va a ser M por A más B. Es eso. Listo. Pongo M por A más B, que es el valor que da F en X igual a A, o sea, F en A. Menos, entre paréntesis, el valor que da la función G de X en A, o sea, G de A, que no es otra cosa, lógico, que M' por A más B'. Bueno, sigamos. Y eso tenía que ser igual a f de b menos g de b. Bueno, f de b es reemplazar x por b en la función f de x. Paréntesis también. M por b. Ah. Bueno, acá está el problema de la letra, que surgió la vez pasada. Cuando tengo dos letras iguales en una demostración, hay que cambiar alguna de ellas. Se supone que estoy diciendo que las ordenadas al origen son b y b'. Entonces, vamos a llamarlas de otra forma. Vamos a llamarlas C y C'. Porque si no, nos vamos a confundir
con el punto x igual a a, y, es decir, el valor de x de abscisa x igual a a y x igual a b. Entonces, cuando suceden estas cosas, que pueden suceder en una demostración como me está sucediendo, lo que hay que hacer es cambiar la letra. Vamos a llamar en vez de b y b', vamos a llamar c y c', que van a ser las ordenadas al origen respectivamente. Sí, claro, tengo que volver atrás, el Zoom no me borra lo que escribí, y bueno, sí, tengo que escribirlo de nuevo. Bueno, entonces, f de x, definimos de nuevo, va a ser... Y está bien que sucedan estas cosas porque las demostraciones suelen uno cambiar las letras para no confundir con las letras anteriores. X igual a b y x igual a b era un valor de x de abscisa, no quiero confundirlo con la b ordenada al origen. Entonces no ponemos, antes pusimos b, no, ahora no ponemos b. Tenemos que poner otra letra, c, qué sé yo. Y esa va a ser la ordenada al origen de la función lineal f de x. Y con g de x es exactamente igual. ¿Sí? Uno siempre tiene mimetizada la función lineal en la cabeza como m por x más b. Pero bueno, no tiene por qué ser b la ordenada al origen. Puede ser c, beta, alfa, epsilon, Ricardo, Pedro, lo que sea. No importa la letra. Nosotros siempre acostumbramos a poner así. Más b'. Bueno, está bien, pará. Pero ¿qué pasa? Que hay una letra b ya que estoy usando que es x igual a b. Es un valor de abscisa. Que lo estoy usando en la demostración, ¿no? Entonces pará, ponerle un C. Ahí está. Y no te confundís. Bueno, listo. Ese era el chiste. Y ahora sí. Ahora sí, bueno. Va de nuevo. Acá teníamos f de a menos g de a. Bueno, hagamos eso. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque justamente es lo que hay que hacer porque las distancias son iguales, serán ambas rectas paralelas. Entonces va a ser f en a va a ser m por a más c. O sea, hay que reemplazar en f de x, hay que reemplazar x. Cuando reemplazo x por a me queda m por a más c, lógico. Y eso menos g de a. Bueno, ¿quién es g de a? Bueno, g de a es reemplazar el a en la función g de x. G de x es m' por x más c'. Entonces, bueno, va a quedar m' por a más c'. Bueno, más c', ok. Cierro paréntesis, igualo. Y bueno, después tengo que hacer f de b menos g de b. Vuelta a lo mismo. Va a ser m por b. O sea, m' por d. Perdón, m' por b más c'. ¿Estoy bien en lo correcto? No, no estoy en lo correcto. Estoy usando f de b. F de b corresponde a f de x, que es m por x más c. Guarda, ¿eh? Lo digo por ahí, lo pongo mal. Ahora sí lo puse bien. Hay que tener mucho cuidado. F de b corresponde a f de x, que es m por x más c. Cuando reemplazo x por b, me queda m por x más c. Bueno, ahora sigo. Menos g de b. G de b corresponde a g de x, que es m' por x más c. Entonces, para sacar g de b, reemplazo x por b. En g de x va a quedar m' por b más c'. Ok, cierro paréntesis. Bueno, listo, ya lo generé. Ya generé la igualdad que viene de arriba. Ok. Y ahora nos quedó esta bonita expresión. Nos quedó esta expresión de acá. Bueno, entonces vamos a resolver el primer miembro y el segundo miembro. ¿Qué tenemos en el primer miembro? En el primer miembro tenemos m por a más c entre paréntesis menos entre paréntesis m' por a más c'. Lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Este menos que está en el medio, distribuirlo adentro del paréntesis, del segundo paréntesis, y en el segundo paréntesis, por la regla de los signos, me va a quedar menos m' por a
menos C'. Y en los paréntesis del primer paréntesis lo saco porque no tiene ningún signo menos adelante, así que no tiene sentido seguir poniéndolo. Lo mismo voy a hacer con el segundo miembro. Este menos que está acá, entre medio, lo voy a distribuir dentro del segundo paréntesis. Por la regla de los signos me va a quedar menos M' por B menos C'. Bueno, hagamos eso. Y los paréntesis del primer paréntesis los saco porque no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún signo adelante, no tiene ningún signo menos adelante. Entonces, ¿para qué los voy a poner? Los puse para diferenciar f de x de g de x, pero ya está. Entonces, m por a más c, saco el paréntesis, y adentro distributiva va a quedar menos m' por a más c'. Bueno, perdón, me equivoqué, y ya me lo están corrigiendo. Menos c', porque tengo que distribuir el signo, no se olviden de eso, como me olvidé yo, si no va a estar todo mal. Menos por más, menos, la regla de los signos. Y en el otro también, m por b más c. Bueno, el menos lo distribuye dentro del segundo paréntesis, por la regla de los signos queda menos m' por b menos c'. Bueno, listo. Okay. Está, ¿no? Bueno. Ahora lo que vamos a aplicar es propiedad asociativa. Vamos a asociar los que son términos iguales, o podríamos hacer despeje de términos, ¿por qué no? Vamos a hacer despeje de términos. ¿Qué podemos despejar? Porque la idea es llegar a que m sea igual a m', o sea, que las pendientes sean iguales. Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces tendríamos que despejar de alguna forma para poder llegar a que m sea igual a m'. Y la idea de despejar es despejar la C y la C', que están en el primer miembro. O sea, lo que quiero decir, este C que está sumando lo paso restando al segundo miembro, y este C' que está restando lo paso sumando al segundo miembro. Bueno, cuando sucede eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando este C que está sumando lo paso restando? ¿Y qué va a pasar cuando este C' que está restando pasa sumando? Algo va a pasar. Algo va a suceder. Bueno, va a suceder lo siguiente. Bueno, va a quedar una expresión así. Ya todo el mundo ya lo sabe, creo. Ya reconocieron el chiste al que yo quiero llegar. Así que esto es m por b más c. Bueno, ahora estoy copiando el mismo segundo miembro que estaba antes, no, sin ninguna alteración, claro. A ver, sí. M' por b menos c. Y ahora, el C que estaba sumando en el primer miembro pasa restando al segundo, y el C' que estaba restando en el primer miembro pasa sumando al segundo. Y bueno, me queda una cosa por el estilo. ¿Qué va a suceder? Bueno, obvio que va a suceder esto. Acá va a quedar menos C' más C'. Si hago menos C' más C', eso da 0. Ahí lo vamos a hacer con menos grosor. O sea, voy a poder tachar este menos C' con este C'. Porque es como hacer menos 2 más 2, 0, menos 3 más 3, 0. Obviamente es el opuesto, aditivo. Menos C' es el opuesto aditivo a C'. Entonces cuando sumo me da 0. Bueno, eso es lo lindo. Y acá lo mismo. C menos C también vale 0, o sea que también lo tacho. Lo lindo siempre es simplificar en matemática, porque simplificar es síntoma de reducir a la mínima expresión, ¿no? O sea, si uno no reduce a la mínima expresión, no tiene sentido la matemática. Es como que la matemática se estaría complicando cada vez más, lo cual no llega a ninguna conclusión. La idea es reducir toda la misma expresión, a la mínima expresión, reducir toda la mínima expresión, simplificar las cosas y llegar a la conclusión, que es la tesis, claro. Bueno, me quedó algo muy interesante.
Me quedó m por a menos m' por a, y en el segundo miembro m por b menos m' por b. Bueno, me quedó eso, y bueno, es parte del álgebra, del cálculo algebraico que estamos haciendo. Muy lógico, claro. Entonces me queda así, m por b, bueno, menos m' por b. Sí, me queda esa expresión, sin ninguna duda. Bueno, vamos a hacerlo hacia abajo. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Vamos a poner un poquito más abajo porque se confunde con el menos 13 ese que estamos molestando. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, mi objetivo matemáticamente es llegar a que m es igual a m', que las pendientes sean iguales. Esa va a ser la consecuencia del teorema, la tesis del teorema. Bueno, sí. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, todavía no veo nada, pero en el primer miembro podría sacar factor común A, en el segundo miembro podría sacar el factor común B, pero no sé si llego a algo en concreto, porque el objetivo de nuestro teorema es llegar a que m' sea igual a m, que m' sea igual a m, o m igual a m', ¿no? Entonces, sería interesante, algebraicamente, agrupar todas las m en el primer miembro y las m' en el segundo miembro. Y quizás así, de alguna manera, podamos llegar a algo. Podría ser una cosa así. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, se pueden hacer otras cosas. Se pueden hacer otras cosas. ¿Podría hacer otras cosas? Sí, seguro que sí. Pero bueno, la idea que me quede la m a la izquierda, o sea, en el primer miembro, y la m' en el segundo miembro. Lo que se me ocurre es hacer eso. Bueno, ¿hay otro camino? Puede haber otro camino. Podría pasar todos estos dos términos que están en el segundo miembro al primero y después sacar factor común. Qué sé yo, hay varias formas de hacer lo mismo. No es la única forma que yo, digamos, no es que mi demostración es la única en el universo o la forma como lo demuestro es la única forma. No, de ninguna manera, no es la única. Entonces, es una forma que yo elijo a conveniencia, como lo veo y como lo pienso. Por eso el razonamiento tiene que ser a motus propio, tiene que ser de cada uno, no dependiendo de un profesor que le diga lo que tiene que hacer. No, tiene que ser, el razonamiento tiene que salir de uno, no depender del otro. Porque si no, no tendría ningún sentido transmitir conocimiento. Dependeríamos de una máquina, de una persona, de alguien que sabe, no tiene sentido. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo el camino que voy a elegir es esto. Voy a agrupar todos los términos que tengan que ver con m al primer miembro y con m' en el segundo miembro. Entonces, lo que habría que hacer es pasar, por ejemplo, si yo quiero agrupar todas las m en el primer miembro, bueno, lo que tengo que hacer es agarrar este m por b que está sumando, pasarlo restando al primero, y este m' por a que está restando, pasarlo sumando al segundo miembro. Y ahí agrupo las m de un lado y los m' por otro. Esa va a ser mi idea. Si hay otra forma, bienvenida sea. No lo voy a hacer de otra forma, lo voy a hacer así. Así que va a quedar m menos m por b. O sea, pasé el m por b sumando restando. Y simultáneamente, para no perder tiempo, voy a pasar sumando menos m' por a al segundo miembro. M' por a lo voy a pasar sumando al segundo miembro, para no perder tiempo. M' por a menos, sin olvidarse, menos m' menos m' por b, que ya estaba en el segundo miembro. Entonces me quedó así. Entonces, vuelta a repetir lo que hice. Detengamos el video. El m por b que está sumando en el segundo miembro lo pasé restando al primero. Y el m' que está restando en el primer miembro lo pasé sumando al segundo, que está acá. Tiene signo positivo adelante. Bueno, me quedó así. Eso me queda así. Bueno,
Entonces, ahora que pasé todas las M de un lado y todos los M' por otro, yo pasé todas las C, todos los términos que tienen M en el primer miembro y todos los términos que tienen M' en el segundo, con el objetivo de poder llegar a que M es igual a M', pero para poder llegar a eso, lo que debería hacer acá es sacar M factor común en el primer miembro y sacar M' factor común en el segundo miembro. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, si yo hago eso, por un momento, va a ser M por A menos B igual a M' por A menos B. Bueno, ahí está. Y me quedo así. Me quedó algo interesante para despejar. El objetivo es llegar a que M es igual a M', ¿no? Que sería la consecuencia del teorema, la tesis del teorema. Pero me quedó algo así. Vamos a centrarlo un poquito. Me quedó algo así. Me quedó que M por A menos B es igual a M' por A menos B. Bueno. Y entonces, ¿cómo llego a que M es igual a M'? Bueno, muchos están pensándolo. Dicen de la siguiente forma. Paso esto que está multiplicando, paso este A menos B que está multiplicando en el segundo miembro dividiendo al primero. ¿Se puede hacer eso? Pregunta. ¿Se puede pasar multiplicando el A menos B del segundo miembro, pasarlo dividiendo al primero? ¿Estamos por ahí? El primero, para que me Sí. M por A menos B igual a M. Prima por A menos B. Si la idea es despejar... Pero Sí. si se puede pasar dividiendo. Sí. El A menos B que está multiplicando, pasarlo dividiendo al primero. Sí. Bueno, yo tengo un video con respecto a eso, donde un videíto cortito que puse en mi canal, que digamos, en la portada al inicio del video decía, ¿cuánto vale X sobre X? Obviamente que todo el mundo va a contestar rápidamente, sin dudarlo, bueno, X sobre X vale 1. Ah, bueno, qué bien. O sea, bueno, si uno empieza intuitivamente, si hago X sobre X es igual a 1, porque simplifico las X, bueno, o porque lo asocio a que si hago 2 dividido 2 vale 1, si hago 3 dividido 3 vale 1, si hago 4 dividido 4 vale 1. Bueno, todo bien. Pero ¿qué pasa si hago 0 dividido 0? Si hago 0 dividido 0 no se puede hacer, porque dividir por 0 no se puede. Entonces, cuando a mí me dicen, porque esto es como un chiste para hacerle a un amigo, y decirle, che, ¿cuánto vale X sobre X? Estás boludeando, X sobre X vale 1. No, mal. X sobre X no es igual a 1. X sobre X vale 1 siempre y cuando X sea diferente a 0. Porque si X vale 0, decir X sobre X igual a 1, sería como decir, bueno, si pongo X igual a 0 vale igual. Entonces 0 sobre 0 vale 1. O sea que no. Lo hemos visto en ecuaciones, siguen en ecuaciones. Que siempre el denominador, para poder dividir, tiene que ser diferente a 0, porque dividir por 0 es imposible. ¿Se entiende eso? Sí. O sea que no puedo pasar eso como lo hacía en el colegio secundario, multiplicando, dividiendo alegremente, simplifico, ya está, paso otro ejercicio, o me voy a casa, qué sé yo. No. No se puede pasar dividiendo. O sea, si uno pasa dividiendo, eso está mal. Salvo que A sea distinto de B. Acá sí A va a ser distinto de B, porque
es x igual a x igual a b, son dos puntos diferentes, uno alejado del otro. Pero algebraicamente, si esto no proviene de un gráfico o de una geometría así como la que estamos haciendo, algebraicamente, si yo tengo esto a secas, m por a menos b igual a m' por a menos b, independientemente de que venga de un problema de geometría, si a mí me dan a secas esta ecuación de acá abajo y tengo que despejar m', no puedo, para despejar m', pasar el a menos b que está multiplicando dividiendo al primer miembro. ¿Por qué? Porque podría llegar a suceder que a pueda llegar a ser igual a b. Y si a es igual a b, a menos b es igual a 0. Y pasar un 0 multiplicando, dividiendo al primer miembro, sería una brutalidad, una aberración, porque estaría diciendo que es permisible dividir por 0, o sea, que está permitido dividir por 0. Y dividir por 0 es imposible. O sea, algebraicamente no se puede pasar dividiendo una cosa así. Salvo que yo ponga una condición previamente que diga que A es distinto de B. Si A es distinto de B, A menos B va a ser diferente a 0. Y ahí, en ese momento, yo voy a poder pasar el A menos B que está multiplicando dividiendo al primer miembro. O al revés, si quiero despejar M, el A menos B que está multiplicando en el primer miembro pasa, que está multiplicando en el primer miembro pasa dividiendo al segundo. Pero tengo que imponer una condición antes de despejar, que A menos B sea diferente a 0 o que A sea distinto a B. Entonces, yo puedo pasar dividiendo si pongo esa condición. Entonces, acá viene algo medio algebraico, cuestiones de álgebra que son importantes de entender de raíz, que hay que enfatizar, o sea, lo vamos a hacer acá de costado porque ya no me da lugar. Entonces, yo puedo hacer esto. Por eso los invito a que vean ese video cortito de 3 minutos que dice, ¿cuánto vale x sobre x? Bueno, ahí explico lo mismo que dije recién. Así que bueno, el denominador tiene que ser diferente a 0, ese es el chiste, no puedo dividir por 0. Bueno, si yo tengo esto, tengo m por a menos b igual a m' por a menos b, el a menos b que está multiplicando en el segundo miembro pasa dividiendo al primero. Bueno, vamos a hacer eso. Así tengo un mayor lugar. No importa. Ahí está. Y hacemos una liñita de fracción. Ok. ¿No puedo hacer más gruesa? A ver si puedo hacer más gruesa. Así se ve mejor. Entonces, es un buen chiste para hacer un amigo, digamos. X sobre X, cuánto vale, todo el mundo va cae como, entra como caballo y cae como un conejo. Va a decir 1, X sobre X vale 1. No, mal. X sobre X no vale 1. X sobre X vale 1 siempre y cuando X sea diferente a 0, así se contesta. Porque si uno dice X sobre X es igual a 1, está permitiendo que X pueda llegar a ser 0. Porque X es un número real cualquiera. No, dividir por 0 no se puede. Es un lindo chiste como para hacerlo a cualquiera, porque a mi tío, a mi tía o a quien sea. Algo de matemáticas saben, seguro. No hace falta ser un genio para contestar eso. Bueno, esto es igual a m'. Bueno, esta brutalidad que yo hacía en el colegio secundario, y si a menos b dividido a menos b vale 1,
Bueno, se puede hacer, bueno, vamos a poner el 1 acá arriba, como diciendo que esto vale 1. Como simplificar, ¿no? Como hacía en el colegio, esta pavada, poner el 1 arriba y el 1 abajo. Vale 1, no hace falta poner eso. Pero bueno, como en el colegio. Bueno, esto se puede hacer siempre y cuando A menos B sea diferente a 0. Si no, esto es válido. Ay. Válido. A menos B. Es distinto a 0. Ahora ponemos el distinto porque no está el desigual acá en el sobre. Ponemos el distinto a 0. Si A menos B distinto de 0. O sea, si A menos B distinto de 0 significa que A es distinto de B. O lo que es lo mismo, A diferente a B. El distinto ahora. Bueno, M es igual a M'. Ahora sí, con esa condición, todo bien. Bueno, llegamos a nuestra tesis, a nuestra consecuencia, que es la demostración del teorema, o sea, a la conclusión final de nuestro desarrollo. No es otra cosa de haber demostrado que las pendientes son exactamente iguales y fin de la demostración. Y ahí termina. Puedo recuadrar esto, claro. Con mucho énfasis. Llegué algebraicamente, vamos a hacerlo con esto más veces. Llegué algebraicamente a lo deseado, ¿no? Que a demostrar que las pendientes son iguales. Demostré el teorema. Demostré el teorema que está en rojo, ¿no? Si las gráficas de dos funciones lineales son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Lógico. Bueno. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Sí, hay otra forma de haber despejado esto. Otra forma sería esta y que me gusta razonar. Otra forma de llegar a lo mismo. Tiene que ver con lo que vimos también al final de la demostración de la clase pasada. Interesante lo que quiero destacar. Para razonar, claro. No para ser pesado, ¿no? Porque uno dice, ya está, demostrate, bueno, listo, cortar la clase y me quiero dedicar a otra cosa. Lógico, uno ya está cansado después de una hora de clase, una hora y media, lo que sea, ya no quiere saber más nada. Pero bueno, acá termino con esta otra forma, ya vemos cómo podemos llegar a lo mismo, que M es igual a M', pero es cortito. A ver. Yo, para demostrarlo de otra forma, así voy culminando, acá, voy a indicar con el puntero. Acá, como indica el puntero láser, ahí hemos quedado que M, entre paréntesis, por A menos B es igual a M', paréntesis A menos B. Esto que está acá es lo que habíamos llegado. Lo que hicimos es pasar el A menos B multiplicando y dividiendo, siempre y cuando A menos B sea distinto de 0. Ya está el chiste ese. Ahora, ¿cuál es la otra forma de poder despejar esta ecuación que está acá abajo, indicada por el puntero láser, para llegar a que M es igual a M'? ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es la siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar todo este M' por A menos B que está en el segundo miembro, vamos a pasar todo eso restando todo ese término, vamos a pasarlo restando al primer miembro. Y eso se puede hacer. Cuando pase yo este M' por A menos B sumando, restando al primer miembro,
En el segundo miembro, ¿qué me va a quedar? No me va a quedar nada, me va a quedar 0. Bueno, 0. No es nada, sino 0. Me va a quedar 0. Entonces, cuando haga eso, me va a quedar 0. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. M por A menos B menos M' por A menos B. Simple. Igual 0, porque obviamente el M' por A menos B lo pasé restando, no me quedó, digamos, no es que no me queda nada, me queda un 0, eso es lo que quiero decir. Me queda así. Obviamente que esto está bien despejado, ¿no? Porque si yo quiero volver atrás, puedo hacerlo fácil. O sea, si quiero volver atrás, este menos M' por A menos B, que está restando en el primer miembro, lo paso sumando al segundo y me va a quedar exactamente igual que esta expresión que está acá atrás. M por A menos B igual a M' por A menos B. O sea, es una forma de verificar que despejé bien, eso es lo que quiero decir. No es que quiera volver atrás, sino que si este menos M' por A menos B, que está restando en el segundo miembro de esta expresión, en el primer miembro de esta expresión, lo paso restando, sumando al segundo miembro, me voy a recuperar esta expresión anterior, que M por A menos B es igual a M' por A menos B. Eso significa que despejé bien, pero no es que quiero volver atrás. Ahora quiero seguir adelante. ¿Y cómo sigo adelante? Bueno, para seguir adelante lo que tengo que hacer es, acá, en este primer miembro, lo que debería hacer es sacar A menos B factor común. Porque obviamente estos dos términos tienen algo en común, que es A menos B. Bueno, vamos a sacar A menos B factor común. Entonces me va a quedar M, bueno, entre paréntesis, o sea, perdón, me va a quedar, voy a sacar A menos B factor común y me va a quedar M menos M' por A menos B. Veámoslo bien de nuevo. Yo tengo que sacar A menos B factor común. Es el factor en común que tienen los dos términos. Entonces yo saco hacia la derecha, saco como factor común el número A menos B. Y adentro me quedó, lógicamente, lo restante, que es M menos M'. Si yo quiero verificar, vamos a poner igual a 0, si yo quiero verificar que eso está bien, vuelta atrás. ¿Qué tengo que hacer vuelta atrás? Bueno, vuelta atrás significa que yo este M menos M', que está acá a la izquierda, lo distribuyo acá dentro del paréntesis. Y me va a quedar M menos M' por A, menos M menos M' por B, que es esta expresión anterior que tengo acá. Como verifica la expresión anterior que tengo acá, entonces significa que saqué bien factor común A menos B. Eso es la idea. Pero ahora me quedó esta linda y bonita expresión. M menos M' por A menos B igual a 0. Nosotros la vez pasada hablamos de una propiedad, que la voy a vuelta a poner aquí, al costado. Una propiedad algebraica de los números reales. Voy a poner más chiquito porque si no, no me entra. A ver, 14. Una propiedad muy importante, que dice así. Y si yo hago C por D igual a 0, entonces C es igual a 0 o D es igual a 0. Es una propiedad muy interesante de los números reales. Lógico, es bastante. Obviamente hay una demostración de esto, pero no lo voy a hacer. Pero es muy intuitiva, ¿no? Si yo multiplico dos números y yo sé que el producto me da 0, alguno de los dos tiene que dar 0. A ver, convengamos. Si hago 3 por 2 es 6, no me da 0, pero si hago 3 por 0, me da 0. Si hago 0 por 3, me da 0. Si hago 0 por 0, también me da 0, lógico, porque los dos son 0. Pero con tal que alguno de los dos sea 0, el producto va a ser 0. Porque hay una propiedad muy evidente que está, a ver si la demostré, no recuerdo haberlo demostrado, pero ya lo vamos a demostrar, que dice que si yo multiplico cualquier número real por 0, me va a dar 0. O sea, si agarro un número real A, lo multiplico por 0, para cualquier valor de A real, A por 0 va a dar 0. Eso es una propiedad. Entonces acá es bastante intuitivo. Cualquiera de los números que sea 0, sea C igual a 0, D igual a 0, C por D va a dar 0. Pero no es la forma de demostrarlo con ejemplos, claro. La cuestión es que esta propiedad sea intuitiva, que cuando hago el producto de dos números, si yo sé que el producto da 0, alguno de los dos tiene que ser necesariamente 0. Esa es la idea. Yo voy a aplicar
esta interesante propiedad la voy a aplicar acá. Y bueno, la voy a aplicar acá. Yo sé que A menos B es diferente a 0. ¿Por qué A menos B es diferente a 0? Pregunta. ¿Por qué A menos B es diferente a 0? Y porque si no, no se podría dividir. No, pero bueno, A es diferente a B. Gráficamente Bueno, claro, son diferentes, o sea, son dos claro. números que están demasiado claros. Entonces, lo digo por ese lado. También sí es cierto lo que vos decís algebraicamente, tiene que ser diferente, si no, no voy a poder hacer lo que hice acá arriba. Obviamente no voy a poder simplificar, pero gráficamente se ve que son dos valores de X correspondientes a dos puntos lejanos, ¿no? Diferentes. Entonces, A es, vamos a ponerlo con letra 18. A menos B es diferente a 0, ahora pongo el diferente. Es diferente a 0 porque A es distinto de B. Pues Claro. A es distinto de B. Ahora ponemos distinto. Ahí está. Ya ponemos el distinto. O sea, A es A distinto de B. A menos B distinto de 0 porque A es distinto de B. Bueno, entonces, ya sé que A menos B distinto de 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Y entonces, por esta propiedad que yo enuncié acá, que si yo sé que el producto de dos números reales es igual a 0, alguno por lo menos tiene que dar 0. Como A menos B es diferente a 0, entonces el que tiene que ser necesariamente y forzosamente igual a 0 es este M, menos M'. O sea que forzosamente, por la propiedad, M menos M' tiene que ser 0. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, M menos M' tiene que ser igual a 0 por la propiedad. Por lo tanto, por lo tanto, puede ser así. Por lo tanto, M es igual a M'. Y ahí terminó la demostración. Punto. Y listo. Esa es la otra forma de haber demostrado exactamente lo mismo, pero haciendo otro paso algebraico, similar. Veamos equivalente, no similar. Equivalente, pero bueno, pudimos demostrar si estoy redondeando. Ese es el otro paso algebraico que podríamos haber hecho, explícitamente hablando. Lo recuerdo porque la conclusión. Bueno, y ahí está. ¿Se entendió esta demostración? Sí, se entendió. O sea, quizá pudo haber sido más amena que la que vimos en la clase anterior, por el solo hecho de que, bueno, quizá por ahí la ordenamos un poco mejor respecto de cómo lo vimos la vez pasada. La de la vez pasada también es entendible. Esta es equivalente. Si observamos la diferencia entre una y otra, vamos a ver que está desordenada la forma de demostrarlo, pero quizás en esta forma se entienden un poco más didácticamente. Pero se llega a lo mismo, claro. El razonamiento de una demostración o de la otra llega y concluye a que M es igual a M', o sea que las dos pendientes de las rectas paralelas van a ser iguales. Y ahí terminó todo. Bueno, voy a guardar la imagen. Así que puede ser que haya sido más amena, digamos, la demostración esta que la otra, o
o si bien se entendió la otra, no hace falta esta, bueno, depende del gusto del consumidor. Pero la cuestión es que lo importante de todo esto es destacar que pueden existir diferentes demostraciones de lo mismo, son equivalentes, todas son consistentes, o sea, no hay inconsistencia, no es que con una demostración llega a una cosa o con otra demostración llega a otra cosa, no, sería una cosa de locos, no sería matemática. O que si la demostración depende del gráfico bonito que haga, no, otra cosa, sería una demencia total, porque si depende de la estética del gráfico, es como que la matemática pasa a ser una cosmética, no pasa a ser una ciencia formal, porque depende de lo bello que haga el dibujo. No, o depende de los dibujos que haga, geométricamente hablando. No depende ni de los dibujos ni de la forma de razonamiento. La cuestión de que si esa forma de razonamiento está bien procesada, porque no tiene ninguna inconsistencia, o no estoy usando una propiedad falsa, o un axioma que no vale, entonces, si lo hago rigurosamente, con cuidado, y llego a lo mismo, entonces esa demostración es válida también. Bueno, bárbaro, yo ya guardo la imagen. Ahora sí, voy a borrar todos los dibujos para salir de pantalla, volver a mi bonita cara como siempre y de costumbre. Borro acá. Y me voy dejando compartiendo pantalla y ahí estoy yo. Bueno, bárbaro, perfecto. No voy a hacer una tercera demostración de lo mismo, creo que quedó bastante claro todo lo que estuvimos viendo. Ya sabemos que dos rectas que son geométricamente paralelas, sus pendientes van a ser iguales. Utilicé el argumento geométrico de la geometría del plano, geometría euclidiana, de que dos rectas cuando son paralelas se encuentran a la misma distancia, como si fuesen dos rutas en el camino, ¿no? Que son paralelas. Si bien esa propiedad también hay que mostrarla, pero no lo voy a hacer, claro. Así que bueno, espero que les haya gustado. La clase que viene, dejé una serie de ejercicios en la clase 19, que bueno, si no salieron, los iremos haciendo, y los vamos a comentar en base a esta propiedad que vimos por segunda vez hoy. Así que bueno, me despido hasta la clase 21, que la pasen muy bien, y repasen todo, eso sí, hagan los ejercicios, y si no salió, lo vemos la clase que viene. Ok, chau, chau.